Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde. Buenas tardes, bienvenidos en esta tarde a su programa Involúcrate. Aquí retiramos ya nuestro cubrebocas. Siempre lo traemos con nosotros para poder estar pues con las medidas sanitarias y con todas las medidas de higiene necesarias para poder pues empezar pues para poder seguir combatiendo esta pandemia que estamos enfrentando. Estamos hoy en día vamos a empezar a compartir en redes sociales, pues estamos hoy en día con lo que viene siendo una situación muy difícil, estamos con una pandemia, algo que pues realmente no estábamos acostumbrados a ver, algo que no estábamos familiarizados y pues bueno, yo lo que quiero que ustedes vean es que aún en medio de todo esto, pues la vida no para, el mundo no para, tenemos que seguir adelante, tenemos que salir avante en todo lo que se nos ponga enfrente. Y pues bueno, lo importante de esto es recordar siempre que las cosas pasan por algo, suceden para algo y ocurren por y para algo. Entonces, pues bueno, por algo ha ocurrido esto, por algo sucedió y pues vamos a enfrentarla, vamos a enfrentar todo esto, vamos a salir adelante en todo. Vamos a sobreponernos que al rato vamos a salir de esta. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Involúcrate, como cada martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Yo soy Israel Alonso, ya me conocen, ya me han visto por aquí en transmisión. Veo que van llegando ahí varias personas a conectarse. Y bueno, pues estamos hablando del mundo político, estamos hablando de Involúcrate, haciendo conciencia social aquí en Radio UPG, su estación favorita. Síganos por Facebook como Radio UPG, igualmente como en YouTube como Radio UPG. En Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial, nos encuentran aquí en esta red social. Estamos también por internet, ahorita estamos con www.radioupg.expressweb.com. Aquí así nos pueden encontrar y estamos al aire en teléfonos aquí en cabina si nos quieren marcar 8186 03 36 02 y el 8186 03 36 03. Vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver cómo estamos con las noticias más actuales de la política y vamos a ver un panorama de que hacia dónde vamos en este 2021. Involúcrate haciendo conciencia social, justamente es pues lo que nos ayuda a entender y nos ayuda a conocer sobre la importancia de la participación ciudadana. Y pues bueno, este programa nace justamente hace un año, ya casi por ahí del mes de mayo del año pasado. Nacimos en plena pandemia, teníamos esta posibilidad, nos hacen la invitación y pues decidimos entrarle, decidimos aprovechar el espacio, decidimos llegar hasta todos ustedes y sobre todo pues decidimos sobre todo llegar con las personas y tratar de informarles sobre lo que es la educación cívica, que esa es la temática del programa. Por eso ahorita que es época electoral estamos invitando a muchos candidatos de cualquier partido, de cualquier cargo. Está la puerta abierta para todos. Si tú conoces a alguien o eres candidato que estás escuchando este programa, tienes la puerta abierta aquí en Involúcrate haciendo conciencia social, justamente para que los ciudadanos hagan esto, hagan conciencia social sobre las propuestas y elijan la que mejor les parezca para quien nos habrá de gobernar los próximos 3 y los próximos 6 años. Y pues bueno, esto es Involúcrate, justamente es el objetivo del programa. Involúcrate, ve involucrándote. Y el día de hoy vamos a hablar sobre noticias relevantes y qué es lo que está pasando en lo que viene siendo en la actualidad. Vamos a hablar noticias relevantes del proceso electoral 2021. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver, ya que el día de hoy, bueno, teníamos en nuestra agenda una invitada que no pudo asistir. Sin embargo, hay compromisos, hay a veces incidentes, somos humanos como todo. Y le mando un fuerte saludo a Adriana Quiroz, si es que me está escuchando o llega a escuchar a alguien de su equipo. Adriana, no te preocupes, entiendo que hay imprevistos y aquí está tu casa. Eres bienvenida cuando puedas visitarnos, nos reorganizamos, nos reagendamos. Y bueno, pues Adriana es la candidata del Partido Verde Ecologista a el distrito 14 que tiene base aquí en Guadalupe. Y bueno, pues así las situaciones, mi gente. Hay incidentes, a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que cuando vengo al radio de repente he tenido algún incidente y bueno, pues se retrasan unos minutos y a veces hasta he tenido que suspender el programa. Y pues bueno, lo importante es que salgamos adelante y que estemos siempre bien. Pero bueno, miren, vamos a hablar de las noticias relevantes del proceso electoral 2021. Vamos a hablar de
¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos, mi gente? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Luego, lamentablemente, viene un proceso en el que, pues, lamentablemente entra esto del morbo y entra esto de que si será o no será, entra esto de que juegan las redes sociales de manera sucia y bueno, se juega a una guerra mala, ¿no? Que lamentablemente creo que necesitamos plataformas, candidatos, propuestas de altura, porque tenemos ciudadanos que valen mucho, tenemos una nación, México, que es muy grande, que es muy buena y que merece los mejores gobernantes y por lo mismo debemos de comprometernos, debemos involucrarnos desde los ciudadanos hasta las plataformas, opciones políticas para que estén siempre pues en constante cercanía con los ciudadanos y sobre todo que las propuestas que hagan sean de altura, que sean relevantes verdaderamente para los ciudadanos. Hoy te quiero hablar vamos a empezar con esto, vamos a empezar con este punto de lo que es la anulación o la anulación de candidaturas por parte del INE, un tema polémico, un tema que lamentablemente estamos jugando ahí o en la cuerda floja. Y déjame te digo algo, porque lamentablemente se tuerce, quieren torcer la ley, quieren tergiversar todo y quieren lamentablemente pues jugar a otros juegos que no son los indicados. Si bien la Constitución en el artículo 35, párrafo 1, si mal no recuerdo, ¿sí? Habla sobre los políticos derechos ciudadanos, ¿sí? Habla que todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Entonces, esto es algo que está dentro de nuestros derechos humanos. Quisiera tener un programa con ustedes para hablarles sobre lo que es los derechos humanos y la democracia, para que vean cómo la democracia y la participación ciudadana en México están arraigadas desde la Constitución. Artículo 7 nos marca el derecho a... Artículo 6, la libre expresión. Artículo 7, la libertad de prensa. Y cuando hablamos prensa, no solamente hablamos de un medio mayor. Hoy estamos haciendo prensa. Esto es prensa. Es parte de la democracia, que todas las voces puedan ser escuchadas. Y bueno, en este aspecto la democracia está muy arraigada, está muy marcada dentro de los derechos humanos. Y bien el 35 constitucional nos define que todo mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. Perfecto, pero ahí mismo en el 35 constitucional te dice que la ley determinará las condiciones o te dice que la ley determinará las reglas. Entonces ahora sí se va o nos vamos directamente a las leyes de competencia. En México tenemos un procedimiento que son más de 200 leyes aproximadamente. Y tenemos una competencia de diferentes leyes para diferentes cargos, para diferentes situaciones. Y la ley que nos ocupa es la llamada LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero también está la ley de partidos políticos y también está el reglamento de elecciones y hay diferentes leyes que rigen todo lo que es el proceso electoral. Y de esto vamos a hablar porque la LEGIPE establece ciertas nulidades, ciertas penalidades y establece lo que se comete como falta administrativa y al mismo tiempo lo que se comete como una sanción mayor dentro de los procesos electorales. Y existe uno de ellos, el cual es un área demasiado importante, que es la fiscalización. La fiscalización es la revisión y analizar el antecedente económico que hay de lo que viene siendo el gasto de la campaña. La fiscalización es el gasto del dinero público dentro de la campaña. La fiscalización es saber qué te estás gastando, cuánto te estás gastando y cómo te lo estás gastando. Es comprobar el recurso, mi gente. Porque en la campaña el recurso es público. Pero desde antes, desde la pre-campaña, existe este procedimiento que también es parte de la fiscalización, porque es dinero que se utiliza directamente o debidamente de lo que viene siendo el partido o la institución o la plataforma política. Entonces, cuando hablamos de la fiscalización, estamos hablando que es necesario reportar los gastos. Y hay procedimientos para poder llegar a lo que es la pre-campaña y después la campaña. Una de las sanciones, bueno, la sanción mayor, la única sanción, no bien dicho, la única sanción
que establece la ley para lo que es el no reportar gastos de pre-campaña es la anulación de la candidatura. Ojo con esto, tendríamos que tirarnos un clavado a la ley JIPE. No la traigo aquí a la mano, haber sabido, siempre la traigo conmigo en mi coche, pero en ese momento no la subí aquí a la cabina. Hubiéramos leído, me hubiera encantado leer la ley JIPE, y hubiéramos leído qué pasa cuando un candidato de cualquier plataforma no presenta sus gastos de pre-campaña. Ojo, cuando no los presenta. No estamos hablando que se declaren ceros. Estamos hablando que no presentó esa declaración. Y esa declaración dice, si no los presentas, entonces no eres elegible para ser candidato. Porque estás violando uno de los requisitos mayores, que es la transparencia. Porque no se sabe cuánto gastaste. Tú puedes venir después y decir, pues si nada más me gasté unos cuantos pesos en unos refrescos y unas papas, a lo mejor para los que junté en la cancha de fútbol. Pues sí, pero no es la cantidad. Es el hecho de no cumplir con los procedimientos y las reglas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? Se dice por ahí, está pasando algo inédito. Claro, porque se está haciendo cumplir la ley en su manera tajante y depende la sanción, depende la violación, es la sanción. Quiero que esto lo veamos muy claro y lo dejemos bien definido. Porque depende el tipo de infracción que se cometa, es la sanción que establece la ley. Tenemos que hablar algo interesantísimo, mi gente. El INE no inventa leyes, no las hace, no las crea. El INE nada más sigue las reglas que ya están establecidas como leyes. Porque la ley fue creada directamente por los representantes populares, es decir, por los diputados. Los diputados son los que crean la ley y la ley ahí está. Y el instituto, el organismo, en este caso el electoral, pero podemos hablar del CONACYT, podemos hablar del CONEVAL, podemos hablar del INEGI, cualquiera, solamente se va a pegar a lo que dice la ley. Y si la ley establece que el requisito mayor, que la pena mayor para una infracción es tal, debe ser aplicada. Y entonces, lo concerniente a este punto de decir es que si no reporta un gasto de precampaña, entonces su candidatura no debe ser avalada. Independientemente cuánto se gastó, poco, mucho, poco, lo que sea, no reportó gastos de precampaña, la candidatura no debe de ser avalada. Por eso mismo, el INE como árbitro electoral tiene la facultad de decir si la candidatura procede o no procede. ¿Por qué? Porque si no procede, entonces se estaría cumpliendo esta parte de la ley JIPE, de la ley. Ahora, hay quien puede decir, pero es que se está violando su derecho político ciudadano. No. La manera de violar o vulnerar el derecho político ciudadano sería ir contra los derechos constitucionales. El derecho a audiencia, el derecho de petición, el derecho de libertad de expresión. Entonces, si el instituto no diera una audiencia, hablarle al candidato, a ver, ven, vamos a sentarnos, vamos a platicar, a ver, ¿por qué no me lo reportaste? Otra cosa fuera. Si el instituto sesionara, fíjense bien, los principios de legalidad que dan certeza a todo proceso electoral, que es la transparencia, la legalidad, la máxima difusión posible. ¿Sale? La máxima difusión posible. Y el guardar la Constitución. Ahorita podría hablar de todos, pero me llevaría aquí un buen ratito. La transparencia, la legalidad, la máxima publicidad. Las sesiones son abiertas. Hay transparencia en lo que se dice, en lo que cada consejero habrá de decidir, en lo que cada consejero habrá de votar y en sus fundamentaciones legales. Ojo con eso, mi gente. Por otro lado, la legalidad. ¿Por qué? Porque se están apegando directamente a la ley. La máxima publicidad, es decir, que tiene que ser todo transparente. No se sesiona bajo la obscuridad, ¿no? O sea, o no se sesiona a escondidas.
En sesión pública se determinará qué es lo que pasará con las infracciones y eso le compete al Consejo General. Entonces, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Lo que pasó esta semana es que alrededor, creo que eran de 48 a 60 candidaturas a nivel nacional, fueron retiradas por cuestión de que no habían cumplido con ciertos gastos y con ciertas aplicaciones de la campaña. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de este punto, hablamos que no se puede hablar, que no se puede mencionar o no se puede decir que se viola el derecho político ciudadano. Porque el derecho político ciudadano es la oportunidad de expresarte, la oportunidad de postularte. Pero la ley habrá de determinar cómo. La ley ahí está, la ley se cumple. Pero depende de la infracción. Ahora, hay quien dice, anteriormente no había pasado. Bueno, pues anteriormente no se había dado estas cifras o estas situaciones de las precampañas. Y hay quien ha dicho, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los estados de la República, por ejemplo, en donde rebasan el tope de campaña? Bueno, pues vete a la Legipe. Y en la Legipe vas a encontrar que el rebase de tope de gasto tiene porcentajes, tiene asemejanzas y depende del porcentaje, es el tipo de infracción que se va a cometer. De sanción a la infracción que se cometió. Pero si yo me voy al escenario en el cual lo que voy a sancionar es no haber reportado los gastos de precampaña, entonces sí amerita la sanción del retiro de la candidatura. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó ante el INE, llegó ante el Consejo General. Les platico así de manera breve. El INE sesiona, el INE determina, ¿sabes qué? Si hubo precampaña, resaltan dos candidaturas entre todas las 48, que es el de la gubernatura Guerrero por el partido Morena, igualmente la gubernatura a Michoacán por el partido Morena. Llega al Consejo, el Consejo General del INE decide, todos, absolutamente todos, de los 11 consejeros, 7 deciden que sí se habrá de quitar esta candidatura, y es la autoridad electoral, el INE, y determina que se habrá de retirar la candidatura. Posteriormente el partido, no estando conforme con esta decisión, lo cual es muy natural, dentro de su derecho a la réplica, dentro de su derecho a la audiencia, dentro de su derecho a la inconformidad, inicia un proceso de apelación, un recurso de apelación se le llama. En el derecho electoral tenemos varios recursos y tenemos varios sistemas de impugnación, ya sea a impugnación a la elección, impugnación a una resolución del instituto o impugnación a diferentes situaciones, ¿no? En este caso inicia un recurso de apelación, y el recurso de apelación llega al máximo tribunal. Que en materia electoral, déjenme les digo esto, en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del TRIFE, es la máxima autoridad para poder determinar cuál es lo conducente en la legalidad. En lo electoral no es la Corte, en lo electoral es el Tribunal Electoral solamente. Entonces, las decisiones que tome el Tribunal Electoral son inapelables, a menos que se haya cometido una violación a la Constitución, a los derechos constitucionales, entonces ya pasaría a la Corte. Pero justamente el Tribunal Electoral es el que se encarga de los derechos constitucionales, políticos, ciudadanos de las personas. De los cuales te puedo mencionar el 35, te puedo mencionar el 7, ya lo mencionamos ahorita 6 y 7, te puedo mencionar el 9 y el 10, que habla sobre la libertad de asociación, la libertad de reunión. Te puedo mencionar varios artículos. Te puedo mencionar el 40, que habla de cómo está conformada la república, democrática, libre, soberana, laica, representativa. Y bueno, te puedo mencionar varios artículos más que hablan sobre los derechos políticos ciudadanos de las personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que van ante el tribunal y el tribunal llega el recurso de apelación y el tribunal dice, a ver, ¿cuál es mi competencia? Mi competencia es decidir si violaste en verdad la Constitución o no violaste la Constitución. Mi competencia es decidir si la sentencia que se te aplicó a ti, candidato, que no cumpliste con los requisitos,
la sentencia es la adecuada o debería ser la adecuada para la infracción que cometiste. Y el tribunal en un ejercicio de análisis y reflexión dice, bueno, es que consideramos por una parte cada magistrado, porque cada magistrado es independiente de dar su voto, y cada magistrado, algunos decían, ¿sabes qué? Sí cometió una infracción, pero no debe de ser el máximo. Sin embargo, si nos vamos a la ley JIPE, pues la ley JIPE no establece ni máximos ni mínimos. La ley JIPE establece nada más que el cometer la infracción de no pagar la sanción, de no reportar los gastos, automáticamente hace que la candidatura sea retirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Que el tribunal dice, bueno, es que tiene que analizarlo otra vez el INE, tiene que checarlo a ver si en verdad cometió o no cometió la infracción. Y aquí empezaba este dilema. ¿Cuál es el motivo por lo cual el INE está sancionando estas dos candidaturas? El motivo es por el gasto que no reportó o porque no reportó el gasto. Una cosa es la cantidad no reportada y otra cosa es la omisión de no reportar cantidad. Y una magistrada incluso del tribunal dice, sí, efectivamente, sí cometió el agravio de no reportar el gasto. Entonces sí hubo precampaña y no lo reportó. Lo que hacen es enviar nuevamente el caso al INE, el INE lo reconsidera, lo empiezan a volver a analizar con base a las recomendaciones del tribunal, en donde algunos magistrados decían es que la cantidad no es mucho realmente, la cantidad no rebasa en el 1% del gasto, del margen que él tenía, o que ellos tenían, cada quien, no rebasa ni el 1%. Y el INE vuelve a dictaminar, y en el dictamen ahora el INE establece y dice, ¿sabes qué? Sí, seguimos con la misma línea o con el mismo punto. El proyecto dice, sí rebasó, no reportó gastos de precampaña, no reportó lo que debió haber sido y por consecuente tiene que retirarse la candidatura. ¿Cuál es el procedimiento? Que ahora sí el INE establece ya y le da 48 horas naturales a el partido para que restituya a otro candidato, restituya la candidatura y vuelva a poner a otro candidato, ya que los suscritos, cada suscrito en su debido estado, no cubrían los requisitos y eran inelegibles por haber violado la ley electoral en materia de la fiscalización. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que ahora ellos tienen el derecho de volver a apelar ante tribunal, porque ahora sí es una decisión contundente, y en la decisión contundente es definitivamente no procedió, ya se votó, se tiene que retirar la candidatura, y ahora el tribunal debe decidir si el INE actuó o no actuó apegado a la ley. Lo que es una realidad, mi gente, es que esto tiene que ser apegado a la ley y apegado al margen de la constitucionalidad. Por una parte es la constitucionalidad, pero la constitucionalidad no nos puede llevar a querer ser, no nos puede llevar a, no podemos, más bien dicho, ojo, nosotros no podemos y no debemos apegarnos a una constitucionalidad para burlar una ley. Si bien las leyes están basadas en la Constitución, porque una ley no puede ser mayor que la Constitución, eso es una realidad. La Constitución es la mayor, es la general. La ley no puede ser mayor que la Constitución, pero tampoco debemos escudarnos en la Constitución para evadir una ley, porque entonces ¿para qué estarían las leyes y para qué estarían los reglamentos y para qué estarían las reglas? Si a fin de cuentas nos vamos a unir en la Constitución. ¿Sí me explico? De manera que la Constitución y la ley llevan su concordancia. Yo les invito, lean el 35 constitucional. Todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Sí, claro. Pero dice, la ley establecerá. O sea, la ley, en este caso, la ley en la materia, es la que se va a encargar del procedimiento y de las reglas. Meter al Egipto y vamos a encontrar todo lo que te acabo de explicar. Entonces, no es un derecho vulnerado constitucional el simple hecho de que se le haya retirado esta parte de la candidatura. Y bueno, eso es lo que te puedo notificar o lo que te puedo mencionar sobre este asunto. Vamos a hablar de estas noticias más relevantes. Ahorita te voy a dar otro asunto, otro tema de lo que se ha estado mencionando el día de hoy desde el punto de vista del derecho electoral en el proceso 2021. Dice aquí Froilán, un saludo Lick, espero que se encuentre muy bien.
que se acuerde de mí. Ahí estuvimos cuando yo era joven, bueno, estaba más joven, hace unos añitos, pues yo participé en actividades legislativas juveniles, participé en un parlamento de la juventud, como fui diputado juvenil durante 3 días. Posteriormente estuve en una actividad legislativa universitaria de una universidad privada aquí de Monterrey, que fue nada más, fueron también 2 o 3 días. Y bueno, ahí el Lick Froilán fue uno de mis asesores. Bueno, era uno de los asesores de todos los universitarios que estábamos ahí como queriendo y no queriendo hacer nuestro primer camino en el área legislativa, en el área política, ¿no? Estoy hablando de 2018, 2017 más o menos. 2017, 2018 aproximadamente. Hace ya unos 3 años. Bueno, yo empecé realmente en el 2016, pero la actividad fue en el 2018. La segunda, la legislativa de una universidad. Y ahí me tocó coincidir con el Lick Froilán, quien era uno de los asesores experto en la materia, que ya más adelante vamos a tener la posibilidad de invitarlo, un gustazo invitarlo, para que nos asesore con su conocimiento, experto en todas las materias legislativas, el Lick Froilán. Fuerte abrazo, Lick, espero que se encuentre bien y que todavía se acuerde aquí de nosotros, ¿no? Ahí nos dieron nuestros primeros pasos cuando éramos universitarios. Y bueno, dice Jonathan Rodea Mendoza, saludos, bonito programa, muchas gracias Jonathan, muchas gracias, qué bueno que sigan el programa. Este programa es justamente a hacer que haya una educación cívica real para todas las personas y bueno, pues que todos nos involucremos, ¿no? En base a la conciencia social. Y bueno, te sigo explicando qué avances ha habido en este proceso electoral. Hay un tema que aquí nos lo han explicado una vez y quisiera retomarlo, quisiera volver a mencionarlo, que también habla sobre los derechos políticos ciudadanos, que los derechos políticos ciudadanos nos menciona, hay un tema que lo marca la LEGIPE y también lo habla incluso la Constitución, te manda la LEGIPE, y en la LEGIPE vas a encontrar que las personas que se encuentran en prisión preventiva, la Constitución establecía que las personas que se encuentran vinculadas a un proceso o que tienen la auto de formal prisión perdían sus derechos políticos ciudadanos. Voy a hablarte de este tema en esta segunda parte del programa. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran sometidas a un proceso judicial en relación a su acción dentro de la participación ciudadana, dentro de la democracia? Una persona, fíjate bien, una persona que es detenida, que es vinculada a un proceso, es detenida, pasan las 72 horas y entonces después de estas 72 horas se le presenta al Ministerio Público, el Ministerio Público lo presenta ante un juez para dictaminar la carga de la prueba contra el delito que se le imputa, se le carga, ¿no? Yo digo, señor juez, te lo voy a poner en palabras más llanas para que, a lo mejor los abogados no deberíamos de hacer esto, de hacer palabras llanas, pero lo hago más sencillo. Señor juez, esta personita pues fue detenida, participó en el acto cometido, no sé, en un robo a mano armada a tal lugar, ¿ok? Lo detienen, la policía lo detiene y el Ministerio Público lo tiene detenido mientras hace la investigación y encuentra las pruebas suficientes para llevarlo ante el juez a decir todo lo que te acabo de decir ahorita. Entonces el juez dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos, la carga de la prueba que tu Ministerio Público estás cargando hacia esta persona para poder imputarlo o para poder abrirle el proceso de todo lo que es el procedimiento judicial, ¿no? Entonces ya ahora sí el Ministerio Público presenta ante el juez, estas son las cargas, son la prueba, aquí está la foto, aquí está se encontró esta arma y resulta que le tomamos huellas y resulta que tienen las huellas de él y aparte los testigos lo están señalando. Ok, si hay elementos suficientes para poder vincularlo a proceso y abrirle ya su carpeta, ahora sí, sobre su juicio, entonces, ahora sí, el juez determina y dice, ok, bueno, no dice ok, pero dice, muy bien, esta persona va, el Ministerio Público reúne los requisitos suficientes para que esta persona sea vinculada a proceso y entonces le abramos el proceso por X delito, ya sea fuero federal o fuero común. Ok. Se inicia el procedimiento, se le imputa a la persona, se inicia el delito y ahora sí, en la siguiente etapa, eso es parte del procedimiento del juicio oral. La siguiente etapa es, en ese mismo momento que ya quedó imputado, ya quedó vinculado, se le va a abrir un juicio. La siguiente etapa es, ok, los elementos que él presenta al Ministerio Público
son lo suficientemente fuertes para poder determinar que la persona es una persona de riesgo y de peligro en la sociedad, o bien el delito que la persona cometió, del cual se le acusa, está catalogado en el artículo 19 constitucional como los delitos de alto impacto o los delitos de prisión preventiva oficiosa. Si está catalogado en ese catálogo de delitos, válgame la expresión, hay algo que se va a llamar prisión preventiva oficiosa, que son todos los delitos de alto impacto, que son los delitos que atentan contra el crimen y contra la humanidad, que son delitos de crimen, secuestro, homicidio, violación. Incluso ahorita están los delitos electorales, algunos delitos como la coacción del voto, o sea, comprarte el voto, presionarte, amenazarte para que no votes o sí votes por alguien, por ejemplo, e incluso ser funcionario público que utiliza los recursos públicos y su posición para poder estar haciendo lo que viene siendo para poder tener un poder mayor o un dominio mayor sobre los demás y cometer algún delito electoral. Supongamos que alguien que tiene, no sé, que es director de alguna oficina o secretario de alguna área o secretario de alguna área y que es el titular del área y que tiene acceso a todos los recursos, a las carteras, a los dineros, que tiene acceso a todos sus programas y que eso los utiliza a su favor para cometer delitos electorales, para condicionar, para comprar o todo eso. Y bueno, si es un funcionario público, también entra parte de los entra en parte de los delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que si se le comprueba que la persona participó en la comisión del delito, entonces la persona automáticamente se queda presa o se queda detenida o se queda con prisión preventiva. El juez la va a dejar como prisión preventiva. ¿Ok? Del otro lado tenemos la otra opción que se llama prisión preventiva. Es la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Y del otro lado la prisión preventiva justificada. Que la prisión preventiva justificada es decir, a ver, esta persona sí participó en esos delitos, pero los delitos de los que yo te hablo no están dentro del catálogo de la oficiosa. Están dentro del catálogo de los comunes, ¿no? A lo mejor puede ser que robó, a lo mejor puede ser que hizo un acto de corrupción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si se comprueba y el Ministerio Público comprueba que esta persona es un peligro para la sociedad, que va a someter venganza contra quien lo está acusando, o que es una persona que tiene probabilidad de riesgo y de fuga, entonces lo va a dejar detenido o lo va a dejar preso. Lo digo en palabras muy simples. Y le va a determinar el auto de formal prisión, el auto de prisión. El auto de vinculación al proceso es, ya te vinculé, ya tienes el proceso abierto. Ahora vamos a ver si se va a quedar o no se va a quedar detenida. ¿Sí? Porque o el catálogo te dice que lo dejes detenido, o la situación te dice que lo dejes detenido. Porque es justificada. Por eso es justificado. Porque se puede escapar. O puedes hacer más daño estando fuera. Pero si no entra en ninguno de esos dos supuestos, entonces pues puede entrar directamente como el procedimiento en libertad. Y lleva todo el juicio, lleva todo el proceso en libertad. Si se lo lleva en libertad, bueno, pues está yendo a audiencia cada vez que le he citado. ¿Ok? Ahí estamos hablando de que todavía no recibe una pena. Todavía no recibe una sentencia. Todos estos supuestos, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos a la acción electoral, las personas que tienen la prisión preventiva, que ya están recluidas en los penales, no pueden votar. Porque cuando una persona es recluida en un penal, lo decía la ley y lo dice la Constitución, pierde sus derechos políticos ciudadanos. No puede ni votar ni ser votado. Es inelegible para ser votado. Pero al mismo tiempo no puede votar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todas las personas que están en las cárceles no pueden votar porque pierden sus derechos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿O qué es lo que va a pasar más adelante? Pues lo que va a pasar va a ser justamente que hubo un recurso, un juicio, un JDC le llamamos juicio de derechos ciudadanos, políticos ciudadanos, en donde unas personas, creo que eran de una comunidad indígena, por ahí del 2018, acuden al tribunal o mandan su juicio al tribunal electoral y dicen, oye, ¿y a mí por qué no me dejas votar? Yo estoy en prisión preventiva, sí, pero yo no estoy condenado. Y la Constitución establece que una persona que es inculpada
es la que está condenada, es la que no puede votar, ni puede ser votada. Pero yo no estoy condenado todavía. ¿Y qué es lo que pasa en esta situación? Bueno, lo que pasa es entonces que entra ante el tribunal, entra la solicitud y la solicitud dice, bueno, a ver, estas personas piden se restituyan sus derechos políticos ciudadanos. Piden poder votar aún dentro de la prisión, porque su prisión es por el mismo hecho, por el simple hecho de que es una prisión preventiva, pero no es una prisión que compurgue una pena. O sea, no están cumpliendo una sanción, un castigo todavía. Solamente están detenidos para evitar que se fuguen o porque el catálogo pidió que se quedaran detenidos. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta situación? Lo que pasa es que las personas que están en esta condición piden se restituyan esos derechos. Y el tribunal, analizando el caso, dice efectivamente, las personas todavía no son encontradas culpables. Las personas no son imputadas, no son, condenadas, no están compurgando una pena. Y ahora se pide, se les restituyan los derechos políticos ciudadanos para poder votar aún estando dentro de la prisión. Este es uno de los criterios que ha tenido el tribunal para este proceso electoral y que es importante que lo sepamos. Yo siempre les digo esto, y ojalá que todos lo escuchemos y ojalá que todos lo conozcamos y que podamos ahora sí que correr la voz. Cuando a ti te sentencian, cuando una persona es sentenciada a un castigo, o sea, a una pena corporal, a estar presa o presa, encarcelada, el tribunal manda la resolución, la gira al Instituto Nacional Electoral. Y le llega al INE y el INE dice, a ver, fulanito González o como se apellide, o Juan Pérez, el nombre que todos usamos de ejemplo, Juan Pérez o fulanito González, ¿sabes qué? Pues resulta que esta persona, con este nombre, con este CURP, y con esta clave de elector, porque se pide su credencial de elector, y si no mínimo con el CURP, ya está sentenciado a un tiempo de 10 años. Entonces con eso llega directamente a las oficinas centrales del INE y el instituto hace una baja del padrón electoral. ¿Qué quiere decir esto? Esa persona no va a poder votar durante esos 10 o 15 años. Cuando la persona ya compurga su pena, fíjense lo que les voy a decir. Cuando la persona ya terminó su pena, ya sea que haya sido completa o le hayan dado un indulto por buena conducta o un indulto de que de repente dan por cuestión de que ya dejarlos libres, o sea, que se comprometan a ser buenos ciudadanos. Cuando la persona compurga su pena, la persona automáticamente, cuando a la persona se le da un documento en donde dice que ya está libre de pena, donde ya compurgó, donde ya pagó su delito, donde ya no le debe nada a la sociedad, y entonces debe venir con esa hoja a cualquier módulo del INE a traerla y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se me restituyan mis derechos políticos ciudadanos. Quiero que me den de alta otra vez porque ya una vez me dieron de baja. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que cuando alguien llega y dice, llega al módulo, el módulo lo ven y dicen, sí, efectivamente, nada más déjeme la hoja, vamos a validar que esta hoja sea verdadera, sea válida, sean las firmas, o sea, que usted no la haya copiado o hecho. Hacemos el análisis, hacemos el rastreo y se comprueba que sí, que usted ya está libre, que el número de expediente ya está liberado. Entonces a usted se le puede volver a emitir una credencial de elector. Ojo, porque si la credencial de elector tiene una validez de 10 años. Si la persona tenía la credencial de elector válida en ese momento de su detención y toda su pena y la misma credencial todavía estaba válida cuando salió, la credencial ya es inválida. Es que a mí se me vence el 2024. Pues sí, nada más que tú en ese lapso estuviste preso o estuviste en un proceso judicial, entonces tu credencial se dio de baja. Por eso hay algunos que luego van, la pasan y la checan a algunos bancos y no pasa, y no pasa, y no pasa. Pues sí, porque la credencial ya se dio de baja, el plástico ya se dio de baja. Ahí dice que todavía está vigente, pero ya se dio de baja desde el momento en que se dio de baja a ti el padrón de electores. Ok, entonces me pudiera hablar una hora de esto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las personas
tienen que llegar, venir, pedir que se restablezcan sus derechos políticos ciudadanos para volver a ser incluidos en la lista nominal y poder votar en la siguiente elección. Ok, ¿cuál fue el criterio que tomó el tribunal ante estas personas que metieron su juicio de derechos políticos ciudadanos? Dijo, está bien, es cierto, las personas que no han sido condenadas no tienen por qué ser privadas de sus derechos políticos ciudadanos. No pueden suspendérselos, porque todavía no son condenados. Entonces el tribunal ordena al INE que establezca la posibilidad de que las personas en prisión preventiva, aún en las cárceles, puedan emitir su voto o puedan votar en la siguiente elección. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el INE dice, vamos a crear un programa piloto o un modelo de programa piloto en el cual ahora se va a poder votar desde las cárceles, de los centros federales de readaptación, o sea, los CFRESOS. Y se hace para este 2021 este procedimiento de poder votar en las cárceles. Nada más que dicen, a ver, nada más que tenemos cerca de 17 cárceles en todo el país, 17 centros federales. Del Fuero Común hay muchas. ¿Sí? Tenemos cerca de 17. Aquí en Nuevo León está Cadereyta. Cadereyta es federal. Y el topo era el Fuero Común, era prisión estatal. Y ahora Podaca también. Bueno, aquí el topo eran estatales, las dos, ¿no? El topo ya no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que dijeron, a ver, para poder desplegar todo el operativo y saber cómo va a funcionar, en 2021 sería difícil, casi nulo, poder salir a las 17 cárceles o a los 17 lugares. ¿Por qué? Porque se dio un tiempo de margen para poder saber cómo iba a seguir y cómo iba a establecerse. Y entonces se decide tomar una prueba piloto de cada circunscripción. México es un país que está dividido en 5 circunscripciones. Tenemos 300 distritos federales y cada distrito tiene 60 circunscripciones. 60, 120, 180, 240, 300. Entonces dicen, bueno, vamos a agarrar una prisión de cada circunscripción. Y toman 5, que si no me equivoco es Sonora, Durango, Morelos, Chiapas y no recuerdo si el otro es Campeche. Pero bueno, esos son las 5 estados en donde se va a someter en una prisión federal el voto a las personas que se encuentran en prisión preventiva. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Antes de ir con el mecanismo. Por cuestión de paridad, mi gente, en Morelos, se va a someter en el penal femenil. Ya ven que luego estamos ahorita con la necesidad de la paridad, de que mitad hombres, mitad mujeres. Se va a someter en el penal de Morelos, va a ser en el penal federal femenil. ¿Sí? Exclusivo de puras mujeres. Entonces, se va a tomar esos 5 estados. En los 5 estados se va a hacer por medio del director del penal un procedimiento que el director haga una conciencia a todas las personas que están presas o que están detenidas y se les diga, bueno, a ver, de todos ustedes, ¿quién quiere votar? No, pues yo sí, yo no, ok, el que quiera mete una solicitud por medio del penal, se hizo una logística con la Secretaría de Seguridad para que pudieran apoyar en ese aspecto de crear la solicitud. Ellos la van a mandar al INE, el INE dice, bueno, a ver, ya revisé a Juanito Pérez, a Panchito Pérez y cómo se llame, y sí, efectivamente, tu credencial está válida y su credencial está vigente. Entonces, él sí puede votar. ¿Ok? Se hace la solicitud, llega al INE, el INE establece la lista y el INE hace una lista nominal exclusiva de las personas que van a votar. Y ese día se van a llevar urnas, mesas, ¿sí? Mamparas, urnas no, ojo, se van a llevar mesitas, ¿no? Mesas con sus lápiz, sus plumas, todo lo normal. Y se va a llevar una mampara, que es el lugar de donde tú votas, ¿no? Donde está tu secrecía, ¿no? Donde tú estás ahí escondido que nadie te vea, porque es un voto secreto. Pero el voto no se va a depositar en una urna, sino que la persona, el ciudadano que está en prisión preventiva, va a votar, lo mete en un sobre de seguridad, va con la persona al funcionario de casilla. Para eso, ese día de la elección, que va a ser de 9 de la mañana entre 5 de la tarde, se espera que sean 3 días, del 17 al 19 de mayo. Depende el penal y depende la cantidad, se sabe si se ocupan 1 o los 3 días, o nada más 2 o nada más 1. Van a ir y le van a dar en un sobre cerrado a la persona funcionaria de casilla y le va a decir, este es mi voto.
Él se va a encargar, esa persona, funcionario de casilla, se va a encargar de meterlo en un sobre de seguridad y va a juntar los sobres y ahora sí se los va a dar al vocal de la Junta Ejecutiva del estado en donde se está desarrollando esa elección, quien se tendrá que acompañar a la vez del secretario de la Junta Ejecutiva de ese estado para dar legalidad. Junta los votos, es como un voto postal, es como un voto anticipado, como los que votan en el extranjero. Junta los sobres y llegando a la junta local en una sesión especial, los consejeros de esa entidad, que en el caso de la circunscripción 2 donde pertenecemos, será en Guanajuato. Entonces ahí, ahora sí, se abrirán y determinarán, estos van para Guanajuato, estos van para Nuevo León, estos para Coahuila, estos para Tamaulipas, estos para Zacatecas y estos para San Luis, y ahora sí se van a empezar a enviar. Y ya se envía directamente con vía seguridad a lo que es la junta local de cada estado de la circunscripción para que sean computados en los cómputos distritales y sean tomados en cuenta dentro de la votación. O sea, será un voto que sí valga. Esa va a ser la logística de la prueba piloto. Si todo sale bien, si todo funciona bien, si no hay inconvenientes, si se supo cómo manejar, pues esperemos como triunfo de la democracia que para dentro de 3 años, en 2024, ya puedan votar en todos los centros federales de readaptación. Esperemos que los centros estatales o las cárceles estatales del Foro Común también se unan a esta campaña y pues puedan votar todas las personas que están en prisión preventiva, ¿no? Suponiendo, en el caso que se dé aquí en Nuevo León, le toca a Cadereyta, estarán en Cadereyta y el Consejo Distrital del distrito número 12, que tiene base en Juárez, pero es pertenencia a Cadereyta, tendría que ir y organizar la elección ahí, y entonces esa elección ya tendría su aplicación efectiva. Suponiendo que en 2024 se haga, que todo salga bien, y según el tipo de penal que sea, si es federal o es estatal, ya se estaría conduciendo a cada lugar de junta distrital principalmente, y si no, directamente a la junta local. Y bueno, este es un avance más en la democracia, es un avance más porque ahora las personas que están en prisión preventiva ya pueden ejercer su voto. Es importante conocer esto, es importante que sepamos si tú sabes de alguien, aunque ahorita ya pasaron las fechas, creo que fue en marzo, ya en mayo van a ser las votaciones, pero si sabes de alguien que se encuentre en esta condición, dile que puede solicitar o que puede informarse todavía a ver si todavía puede ejercer su derecho al voto, porque depende de la logística, tiene mucho que ver la logística, mi gente. Hay penales donde puede haber dos personas que quieran votar, hay penales donde puede haber 10 o 15 o 20, se esperan cerca de 2.200 en todo el país, personas, ciudadanos. Entonces depende del penal de la cantidad, ¿no? Y bueno, pues hoy te dimos 2 noticias, una sobre la interpretación de la ley en cuestión de el no cumplimiento con los requisitos y la otra sobre lo que viene siendo el voto de las personas en prisión preventiva para elegir a sus representantes populares. También se les va a hacer llegar la propaganda política. Anteriormente se les van a mandar volantes y que ellos vean toda la publicidad para que ellos vean cuál es la mejor plataforma que les conviene para su siguiente elección. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Nos vemos el día martes aquí con otro programa, con otro invitado. Y esperemos que vayamos siempre para adelante y que toda la información que digamos aquí sea de beneficio para la comunidad. Soy Israel Alonso, les agradezco su tiempo, su empeño, y me voy no sin antes agradecer al rector de la universidad, al contador público Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, director de la cabina, por este espacio. Nos vemos el martes a las 5 de la tarde. Que tengan muy buen día, buen fin de semana y a cuidarnos todos de este virus.